Importante. Bueno, principalmente estamos analizando, además de las agresiones a la libertad de expresión que han sufrido los periodistas en el conflicto electoral, 35 agresiones hemos registrado distintas en cobertura, agresiones en cobertura periodística, denegación de información, cierre de espacios de cobertura para periodistas, hostigamientos, amenazas, todo este tipo, pero para nosotros principalmente debemos analizar por qué este tipo de agresión. Y es lo que estamos haciendo con nuestra invitada de Artículo 19 de México y que nos está contando una historia muy importante, que generalmente la medida más importante para los gobiernos autoritarios es generar un cerco para el acceso a información y luego amenazar a las personas que tratan de acceder a la información o de difundir ideas para enviarlos a la cárcel. Y si no se puede controlar a través de las normas, pues generarles violencia. Eso es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Durante toda esta crisis y estos años nosotros hemos denunciado constantemente agresiones a periodistas, agresiones a personas que ejercen libertad de expresión, pero la institucionalidad no responde, la institucionalidad se queda con esa denuncia y no combate la impunidad, y al no combatir la impunidad alienta a que se sigan generando las agresiones a las personas que ejercen libertad de expresión. Abogado, ¿a través de qué medios o qué herramientas utilizaron ustedes para registrar todos estos casos? Nosotros ya tenemos un sistema de monitoreo de libertad de expresión desde el año 2003, que hemos registrado más o menos 1.300 agresiones, pero además en el contexto electoral montamos un observatorio solo sobre agresiones a periodistas, y eso nos ha permitido sistematizar, aparte de agresiones a la ciudadanía en general, 35 agresiones a personas que estaban ejerciendo el periodismo. ¿Se ha sistematizado la impunidad en agresores y agresiones a periodistas, abogado? Bueno, en la generalidad de los casos que hemos denunciado por agresiones que no son asesinatos, el 99% está en la impunidad. Y en casos de asesinatos de periodistas tenemos más del 95% de impunidad, en que el Ministerio Público no ha generado una investigación seria, una investigación que lleve a una acusación. Y aún en los casos que se ha presentado acusación, todos los han presentado por autores materiales, no se han presentado por autores intelectuales de los asesinatos. Abogado, el 2009 nos dejó lecciones, se pudo vivir esta crisis, este conflicto, este clima de violencia. ¿Ustedes, en conforme a esto, no han creado mecanismos de protección? Bueno, el mecanismo de protección le corresponde al Estado. Nosotros nos corresponde la promoción y acompañar a las personas que han sido agredidas. Entonces, la transferencia de la responsabilidad no la podemos asumir como organizaciones, se la seguimos exigiendo al Estado. Hemos presentado casos al Mecanismo Nacional de Protección, pero el Mecanismo Nacional de Protección está generando algunas medidas que más bien están desmovilizando a los periodistas, porque se les protege la vida en algunos casos, pero se desmoviliza de su labor. Entonces, ese es un gran contrasentido del funcionamiento de un mecanismo de protección que está desmovilizando de la labor a los periodistas. Pese a las acciones que se han hecho por el Comité por la Libertad de Expresión y otras entidades no gubernamentales defendiendo los derechos humanos, ¿no han habido avances de eliminar las violaciones a la libertad de expresión de parte del Estado? No han habido avances, Marvin, y aún se están generando más amenazas normativas frente al ejercicio de libertad de expresión. Y es por eso, Marvin, que el día de hoy estamos oficializando que el Comité por la Libre Expresión va a impulsar una mesa ciudadana contra la censura, a la cual están invitadas todas aquellas personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión. Pueden ser ciberactivistas, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos, porque consideramos que cada vez se están generando más, digamos, un espacio hostil para el ejercicio de libertad de expresión que incluso llega al asesinato. Principalmente nosotros queremos impulsar que se deroguen las leyes que amenazan el ejercicio de libertad de expresión, y dos, que se investiguen las agresiones al ejercicio periodístico, así como otros temas importantes como la democratización del espectro radioeléctrico para el acceso a los medios de comunicación y la regulación de la publicidad oficial, cuando es un mecanismo para controlar la palabra, para controlar el discurso alternativo o las noticias
sobre asuntos de interés público por parte de los medios de comunicación. Abogado, ¿con qué otras instancias ustedes han hablado, han socializado todos estos casos? Ministerio Público, Pero internacional. Mecanismo Nacional de Protección, y permanentemente nosotros estamos en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Relatoría de Libertad de Expresión.